Bueno, vamos a hacer continuidad. En algún momento hablamos de continuidad cuando estábamos en cuarto, más que nada, o en quinto, que hablábamos de continuidad y decíamos que una función es continua cuando puedo dibujar toda la gráfica de un solo trazo. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es demostrar algebraicamente que una función es continua. Para eso vamos a tener que demostrar tres condiciones. La primera condición es que existe el valor de la función en un punto. Yo voy a escribir las tres condiciones así y después explico bien con un ejemplo. La segunda condición es que exista el límite de la función cuando x tiende a A. Y la tercera condición es que el valor que obtengo en la primera condición sea igual al valor que obtengo cuando calculo el límite de la función. Si se cumplen estas tres condiciones, quiere decir que la función es continua. Si alguna de estas condiciones no se cumple, quiere decir que la función es discontinua. Cuando veamos la función discontinua, cuando una función es discontinua, vamos a ver que hay dos tipos de discontinuidad. Una discontinuidad que se llama esencial y una discontinuidad que se llama evitable. Vamos a hacer, a ver, un ejemplo. Vamos a poner fx igual a... Acá voy a tener que escribir con el lápiz. Vamos a analizar la función x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Entonces, dada esta función, vamos a poner acá, analizar la continuidad. Entonces, primera condición, vamos a poner, analizar la continuidad, vamos a hacerlo más fácil, que es el primero. Vamos a analizar la continuidad en x igual a 1. En este caso me está diciendo que analice la continuidad cuando x vale 1. O sea, me está diciendo que analice la continuidad de esta función en este punto. Quiere decir que este punto, que en este caso me lo están dando, es el valor de A. Entonces, la primera condición es que exista f de A. ¿Qué significa eso? Que yo voy a escribir f de 1 y lo que voy a hacer es reemplazar en la función las x por el valor de A. Esto me queda 0 sobre 2 y 0 sobre 2 es 0. Yo pregunto, ¿se acuerdan cuando graficábamos las funciones con tabla? Que le dábamos valores a x y le dábamos valores a y. Esto que hicimos acá significa que cuando x vale 1, y Y vale vale 0. 0. ¿Sí? Exactamente. Entonces quiere decir que este punto yo lo puedo marcar en la gráfica, puedo marcar el punto 1, 0. Si acá me hubiese dado infinito
o 0 sobre 0. ¿Hubiese podido marcar el punto? O sea, si x vale 1, y vale infinito, ¿puedo marcar ese punto? No lo puedo marcar porque no sé cuánto es infinito. Entonces, en este caso, que el valor de la función en este punto me dio un valor, digamos, real, que puedo graficar, digo entonces que existe f de 1. ¿Está? Vamos a la segunda condición. Tengo que calcular el límite de la función cuando x tiende a a. A, en este caso, es 1. Entonces voy a hacer el límite con x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Obviamente, reemplazo, como ya sé hacer con los límites, me da 0 sobre 2, que esto es 0. Existe el límite porque 0 no es una indeterminación. Existe el límite de la función cuando x Y tiende a Gaby, si 1 ahí te da y indeterminada, ¿se salva o tenés ya que salvarlo. directamente Ahora no voy es a hacer. continuidad? No, hay que salvarlo. Ahora voy a explicar otro ejemplo. Estoy explicando uno. Este es continuo. Ahora voy a explicar uno que no sea continua, porque hay dos tipos de discontinuidad. La tercera condición, ¿cuál es? Que f de a, o sea que el valor de la función en 1, me tiene que dar lo mismo que el límite de la función cuando x tiende a 1. En los dos, me dio 0. Así que, como se verificaron las tres condiciones, digo, la función, voy a poner la n, es continua en x igual a 1. Y tengo que aclarar en qué punto es continua, porque puede ser que en uno sea continua, pero que en otro punto no sea continua. Así que, bueno, vamos a hacer entonces la continuidad. Fíjense que la función es la misma, pero cambiamos el punto. Ahora la vamos a analizar en x igual a menos 1. Entonces, la primera condición, tenemos que probar f de menos 1. Entonces, voy a hacer, reemplazo en la función las x por menos 1. Y fíjense que esto me da 0 sobre 0. ¿Puedo graficar un punto que x sea menos 1 y que el valor de y sea 0 sobre 0? No puedo, porque no sé cuál es el valor 0 sobre 0. Entonces, en este caso, no existe f de menos 1. La primera condición ya no se cumplió. Vamos con la segunda. El límite con x tendiendo a menos 1 de la función. Obviamente, reemplazo y esto me va a dar 0 sobre 0. Pero como yo acá estoy trabajando con límite, ¿qué tengo que hacer acá? Salvarlo. Tengo que salvar la indeterminación, exactamente. Tengo que salvar esa indeterminación. Entonces, vuelvo a copiar. Esto me queda x menos 1
factoreo x menos 1 por x más 1, y todo esto sobre x más 1. Simplifico estos dos, y ahora me queda menos 1 menos 1 es menos 2. Entonces, salvé la indeterminación. Vamos a la tercera condición. La tercera condición decía que f de menos 1 tenía que ser igual al límite, pero en este caso, f de menos 1 no es igual al límite de la función, porque en f de menos 1 me dio 0 sobre 0, y en el límite me dio menos 2. Entonces, quiere decir que esta función es discontinua, evitable, se me escapó una B ahí, es discontinua, evitable en x igual a menos 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reformular la función. ¿Y qué significa reformular la función? Ahí les muestro. Cuando voy a reformular la función, lo que tengo que decir es que cuando grafique, lo que tengo que hacer cuando reformulo es advertirle al que va a graficar. Entonces digo que cuando grafique, voy a usar la función x cuadrado menos 1 sobre x más 1 para todo x que sea distinto de menos 1. ¿Sí? Pero la función va a ser igual a menos 2 la función va a ser igual a menos 2 cuando x vale menos 1. Lo que estoy diciendo acá es advertirle al que va a graficar que cuando grafique esta función, esta x cuadrado menos 1 sobre x más 1, en menos 1 hay una discontinuidad, ¿sí? Entonces, cuando arme la tabla para graficar, yo le doy valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y estos valores los voy reemplazando en la función y voy obteniendo el valor de x, que corresponde. ¿Se acuerdan de eso? El tema es que cuando yo reemplace la función por menos 2, cuando yo reemplace la función por menos 1, ¿qué me va a dar en y? Cuando yo en esta función reemplace las x por menos 1, en y me da 0 sobre 0. Entonces acá lo que estoy advirtiendo es que cuando x vale menos 1, no tengo que usar la función. Tengo que directamente poner que x vale menos 2. Para todos los otros valores, sí tengo que usar